están, amigos? Ya nosotros nos estamos preparando para conversar. Hoy tenemos, yo creo que unos 3 temas que son cruciales para nosotros. Lo relacionado con la la salida de la sede del embajador español en Venezuela, de Leopoldo López, lo ocurrido en Bolivia, lo que ha sucedido en Chile, el preámbulo para todo un proceso que se va a desarrollar allí, donde Chile decidió, y realmente se puede decir Chile, aunque siempre hay gente que le busca como que 5 patas al gato y están diciendo que bueno, apenas votó el 50 y tanto %, pero es muy probable estadísticamente que de haber incrementado el número de participación, eso hubiese reflejado un porcentaje similar a lo que es el resultado. Es una toma muy importante, una muestra muy importante de lo que piensa la sociedad chilena. Y así no nos queda más que desear que el proceso por venir en Chile esté lleno de una racionalidad que permita que muchas cosas que logró atesorar Chile desde el punto de vista del desarrollo económico, colocándose como un país en el contexto latinoamericano con enormes diferencias ventajosas. Los niveles, los índices de crecimiento de Chile han sido importantes, pero por supuesto desde aquí solamente podemos hablar de macroeconomía. ¿Qué pasó abajo? Se dice que ha habido desigualdades en Chile durante mucho tiempo. La constitución actual se redactó en el régimen de Augusto Pinochet y sin duda la influencia de un dictador en una constitución, es decir, en el marco jurídico, como que no es muy santa, como diríamos. Pero ahí está Chile y sus resultados, ojalá que prevalezca en la conciencia de la comunidad chilena las innumerables razones para hacer posible que las cosas, en lugar de perderse todo aquello que aprovecharon con motivo del proceso de Pinochet y post-Pinochet, que fue respetado, sea útil para seguir adelante y se tome en cuenta lo que ha pasado en países como Venezuela, nuestro país, donde hay cosas muy dolorosas. Ciertamente muy complicada. Ya volveremos a Chile. Hablemos ahora de Bolivia, donde ya todos sabemos el resultado. Más del 50%, se dice que podría pasar del 53% hasta el 55%, la ventaja que tendría Arce. Arce fue ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales. Ahí yo he escuchado, aquí hay un señor en Florida que se llama Sánchez Berzaín, un boliviano que yo creía muy versado en los temas, y no se trata solo de conocer acerca de algo, sino ser suficientemente responsable a la hora de usar esos conocimientos. Bueno, muchas gracias a la gente de Rossini Drive que está conectado con nosotros, una gente muy confiable a la hora de hacer los trámites de licencia allá en Miami, así que muy recomendado, con una gente venezolana muy seria. Bueno, y el asunto que decía, opinando el señor Sánchez Berzaín, es que hubo un fraude masivo. Por Dios, ¿hasta cuándo tapar el sol con un dedo podría explicar los errores? ¿Cuáles son ellos? Algunos evidentes. Subestimaron lo que allí pasaba. Por supuesto, tenemos un contexto general que es el COVID-19. Esta pandemia ha afectado a todos, y unos más que otros han tenido que ver con sus situaciones particulares de cómo las sociedades se han acomodado, cómo los líderes han sabido reaccionar y canalizar favorablemente cualquier cosa en beneficio de atenuar los terribles efectos de una pandemia. Bueno, allí la oposición se dividió. Un gobierno encargado con motivo de la renuncia del señor Morales, al cual se demostró que había cometido las arbitrariedades, además de forzar, y era un tercer mandato, todo el control que quiso tener para aterrizarse en Bolivia, creó fisuras enormes. Morales sale, se encarga la señora Yanes porque le correspondía desde el punto de vista de las instituciones,
Y la señora Yáñez parece que se le abrieron las apetencias de poder y quiso ser presidenta, ser candidata. Y entonces eso ya resquebrajó la posibilidad de constituir un bloque unido, sólido, suficientemente fuerte para enfrentar lo que estaba por venir, eran unas elecciones. Y sin duda pareciera que subestimaron. Hubo un señor de Santa Cruz que hizo de su trabajo una lucha importante contra Evo, es una zona de empresarios. El señor se la tomó en serio, se arriesgó y bueno, me imagino que su comunidad le señaló que podría ser candidato, etc. Era un líder. Pero no, el señor Mesa, que ya había sido presidente, consideró que él también lo era y no se pusieron de acuerdo. Entonces ya el haber asomado la posibilidad de una candidatura, la señora Áñez, que estaba en el control de las instituciones, en el gobierno provisorio, ya eso creaba pues, unos bloqueos a la posibilidad de unirse. Este señor de Santa Cruz, el señor Mesa, todo ello creó un caldo de cultivo para que el proceso de la gente del MAS, el partido que creó o apoyó a Evo Morales, pudiese reorganizarse y además algo muy importante, por eso le digo al señor Sánchez Berzaín, a los que opinan como él, que no se puede tapar el sol con un dedo. Bolivia no es Venezuela. Morales y su gestión no significó el enorme desastre de Chávez y Maduro ahora en Venezuela. Bolivia tiene una obra, sin duda Venezuela contribuyó, o sea, hay muchos recursos que fueron drenando como a otros países. Pues Chávez en esa locura de ser líder universal, pues regalaba los recursos nacionales y quedamos con un enorme hueco fiscal, con instituciones carcomidas por la corrupción y hoy un país que hasta hace un poco más de 20 años se preciaba de ser bienvenido en cualquier lugar del mundo, hoy el venezolano en muchos sitios es algo que es impresionante y que habrá que meterlo en algunos libros de análisis sociopolítico. Son una especie de asquerosos seres que no son bienvenidos. En Aruba, si usted llega con un pasaporte venezolano, casi lo rocían y lo tiran de vuelta, deportado. Y así están en muchos lugares. Colombia es un país que ha tenido una generosidad extraordinaria, pero por supuesto, país que tiene sus propios problemas sociales, políticos. También, bueno, yo creo que toda Latinoamérica ha sido muy generosa con Venezuela, porque Venezuela lo fue en su momento. Venezuela aprovechó mucho de aquellas dictaduras de Paraguay, Uruguay, Argentina, y nosotros, yo recuerdo cómo las orquestas sinfónicas, las universidades estaban llenas de esos talentosos migrantes de los países latinoamericanos. Muchos profesores, los que estudiamos, tuvimos algún profesor en algún momento argentino, uruguayo, y las orquestas académicas, las orquestas sinfónicas, las escuelas de música de alto nivel, fueron constituidas, reforzadas enormemente con gente que vino después de la Segunda Guerra Mundial, polacos, alemanes y mucha gente de Latinoamérica. Es la historia, ¿no? Hoy estamos convertidos en una especie de, bueno, de esas cosas que no vamos a mencionar. Venezuela podrá rehacerse, pero por ello hace falta como que retomar el sentido de la racionalidad. Acaba de salir Leopoldo López de la Casa del Embajador de España en Venezuela. Bueno, están diciendo muchísimas cosas y hay que verlo desde el punto de vista, por ejemplo, humano. Bueno, ese señor tiene un poco de tiempo alejado de su familia. Él tiene derecho, sus niños tienen derecho a tener el calor, la cercanía de su padre. Así que eso es una realidad incuestionable. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con el peso político que ha tenido y tendría en lo siguiente Leopoldo López? Es probable que sea menor, porque una cosa es estar en Venezuela aguantando aquel chaparrón de la persecución, del acoso, del hambre, de una epidemia que en cualquier momento cualquiera es víctima de eso. Miren cuántos han muerto y el COVID no discrimina. La diferencia está en que unos tienen el Hospital Militar de Caracas o instituciones que los atienden y aún así
hay gente que ha muerto, hay generales que bueno, no llegaron a tiempo los recursos. Pero es así el asunto, hay una enorme diferencia entre ser oposición y estar del gobierno o indiferentes en Venezuela. Entonces, eso seguramente supondrá una redefinición donde el señor Guaidó sin duda ha demostrado una enorme consecuencia, se ha expuesto, ha estado allí al frente, y yo creo que eso no se lo pueden discutir. Las encuestas señalan que ha habido una disminución de la credibilidad, del cariño, del afecto hacia Guaidó, como también lo hay hacia el gobierno. El rechazo al gobierno es altísimo, pero ese alto rechazo no se convierte en las estadísticas en números a favor del gobierno. Así que este es un asunto que los líderes, los dirigentes de los partidos, los dirigentes sociales, tienen que administrar suficientemente bien, con enorme responsabilidad, para hacer posible que estos meses por venir, donde de por medio están unas elecciones convocadas por el CNE, provocadas por Maduro, porque se crearon todas las condiciones para poner en desventaja a la oposición. Bueno, ustedes saben, historia patria, los partidos principales se los quitaron como instituciones y se los entregaron a gente bajo acuerdos. Gutiérrez en Acción Democrática, otros en Voluntad Popular, un Primero Justicia. Bueno, hasta esos partidos, algunos de ellos que han venido apoyando al gobierno consuetudinariamente, fueron tocados por... antes, hace tiempo, pasó con el PPT. Pero bueno, esa práctica continuó y entonces le quitaron los brazos políticos a los operadores grandes, y además han estado coartados de participar personas. Por ejemplo, hay un señor que tiene años que ni siquiera pasaporte tiene, un dirigente político de una larga tradición que fue gobernador del Zulia, Osvaldo Álvarez Paz, ni siquiera puede salir de Venezuela, no posee pasaporte. Y así como ellos, hay unos cuantos. Capriles no se puede postular a ningún cargo porque está inhabilitado. También lo están otros tantos. Entonces, ante esa situación, que fueron construyendo todas las condiciones para hacer posible que los de oposición se desanimaran, porque yo creo que si la oposición, a pesar de todas estas cosas que son bestiales, son cosas en un contexto normal, inaceptable, deciden, bueno, vamos a echarle la broma al gobierno y vamos a participar, se ponen de acuerdo, el gobierno hubiese a esta altura dicho que, mira, señores, por el COVID no puede haber elecciones. ¿Por qué no gana ninguna elección donde la oposición se ponga de acuerdo para participar? Pero el asunto es que hay una situación, de hecho, hay unos grupos estos creados bajo estas estructuras, desplazados sus dirigentes de Acción Democrática, Primero Justicia, COPEI, etcétera, que van a estar allí. Hay gente emergente como Leocenis García, que es un personaje realmente muy particular. Y bueno, pero lo hemos visto metido en los barrios, etcétera, y que regala cositas, etcétera. Alguien financia las cosas que hace Leocenis García, y es muy probable que llegue con una cuota a esa asamblea que se va a elegir. En ese contexto general, ¿qué va a pasar con Guaidó y con el resto de los diputados? Bueno, han dicho que se va a establecer una especie de continuidad, pero podrán continuar en Venezuela. Saldrán del país. Son todas las incógnitas. Mientras tanto, hay un pueblo que está sufriendo enormemente, que no tiene... Hay lugares donde el gas... Mira, hay lugares como Mérida, donde no hay opciones. Ahí no hay ni la leña que este general con nivel de sargento dijo que había que usar. No hay. Una zona de apartamentos, etcétera, las zonas urbanas donde ya no hay bosques. ¿Cómo van a hacer para usar ese método científico de ese general que recomendó la leña? Entonces no le llega el gas. Para esa gente, ¿qué respuestas hay? O sea, ¿hasta cuándo se puede aguantar todo eso? ¿Hasta cuándo? Este es el asunto. Es un tema que debe convocar a una revisión. La oposición ha dicho que habrá una movilización
para rechazar lo que ocurrirá, porque no se ha dicho si va a ser antes del 6 de diciembre, yo me imagino que sí. No terminan de decir la fecha porque, por supuesto, se le monta el gobierno y es más fácil sabotear lo que hagan conociendo la fecha y los mecanismos para realizarlo, pero entiendo que prevén que la gente participe de manera virtual y de modo físico, que puedan, en algunos lugares que habiliten, podrán ir, cosa que no va a ser fácil. Fíjense ustedes que allá en el estado Bolívar o Amazonas, un dirigente del Nuevo Tiempo, partido que no participa en estas elecciones, estaba mirando y se lo llevaron preso, se lo llevó el SEBIN preso, porque han dicho que los partidos que no participen no tienen derecho a mirar. Entonces, imagínate ustedes como que esos venezolanos que en su momento intentaban reingresar a Venezuela no tenían derecho, se estaba condicionado a no sé cuántas cosas. Lo que ha ocurrido y lo que se han atrevido a hacer en todos estos tiempos con motivo de esta experiencia caótica venezolana, pues tendrá que inscribirse en un libro muy especial que supera todas esas cosas que, comparado en otros niveles con lo que ocurrió en Alemania con la Segunda Guerra Mundial y la conducta de Hitler o Mussolini o los dictadores latinoamericanos que fueron fortísimos, Stroessner, todos esos tipos fueron terribles. Colombia, todas esas historias de Centroamérica, todos esos fueron unos dictadores verdaderos carniceros que no tuvieron ninguna piedad con su pueblo para acallarlos, para quitarles la vida, suprimir sus libertades. En su momento sucedió con Venezuela en aquellos tiempos, Pérez Jiménez o antes de Gómez, etcétera, pero no destruyeron el país. Es decir, la cosa era, si tú no estás conmigo o no eres indiferente, porque podría no estar con Pérez Jiménez, pero si no se metía con ellos políticamente, el tipo sobrevivía y entonces estaban ahí. En muchos casos el país siguió adelante, el tipo hizo algunas cositas y no se destruyó. El país pudo avanzar. Luego de aquel 23 de enero se construyó un sistema de partidos, la democracia se restituyó y figuras muy importantes que polemizaban ideológicamente convergían para hacer posible que las ideas buenas se convirtieran en un proceso de desarrollo para Venezuela, tipo Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba, con aquel pacto unitario que garantizó muchos años de democracia. Se le fueron unas cuantas cosas positivas, se fue permeando hacia elementos de corrupción y de distanciamiento con los sectores populares, y el castigo estuvo en que luego unos cuantos vivos creyeron que podrían medrar allí y entonces auparon a otros factores. En su momento, cuando apareció este emergente Chávez, creyeron que era su hora. Entonces Escobar Salón, etcétera, destituyeron a Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez creyó que no iba a pasar, ocurrió. En fin, toda es historia. Así que nos hemos ido armando de elementos distintos, pero es que siempre hay que apelar a la historia. No podemos perder de vista lo que ha pasado en el país y lo que ha pasado en el mundo, aunque los hechos no se repiten. Aquello de que no te bañarás dos veces en el mismo río, ciertamente el filósofo lo tenía bien claro, está demostrado. No hay un mismo momento. La gente vive momentos diferentes, aunque se paralice, vive allí en ese mismo espacio, etcétera, etcétera. Cada cosa va a ser diferente. Siempre hay variables que intervienen, que hacen la diferencia. Bueno, España está viviendo una situación, de ello vamos a hablar pronto con un señor que conoce bastante bien, y para que nos paseemos por todo esto que está siendo refugio muy importante para muchos venezolanos. Bueno, estamos buscando a ver quién tiene la relación histórica
sanguínea, porque un abuelo fue español o fue italiano, etc. Todas esas cosas están allí. Y muchos venezolanos están o crearon una cosa para hacer españoles a otros, porque estuvieron un grupo de judíos que fueron expulsados. En fin, el asunto no es ese. El tema es que han creado un sistema de seguridad social que yo creo que es insostenible, que va a hacer enorme daño. Ya tiene un déficit fiscal, no sé, de 100.000 millones de euros, porque se evaporaron. No puede haber mucha gente, todo el mundo está buscando cómo vivir sin trabajar en España, y eso es insostenible. Gente que jamás contribuyó a la seguridad social, o sea, no participó en los fondos, no sacó de su trabajo, no le quitaron un porcentaje, sino que aquel que llega, ay, que yo soy sefardí, ahora tengo derecho, porque me hicieron español, entonces tengo derecho a que me den 600. ¿Quién aguanta eso? Creo que además de todo ese proceso de desunión que tiene España, que si los catalanes, los vascos, los gallegos, se está desarticulando. España está en un proceso muy complicado. Ojalá no lleguen a los abismos a que apuntan, ¿no? Bueno, dice Pedro Hernández, que Adel traicionó a Alfaro. Ramos fue donde que tomó la decisión, allí fue donde tomé la decisión de irme. Te viniste en ese momento, Pedro. Bueno, estamos en extinción. Pues sí, ese es el asunto. Las cosas en nuestro mundo no andan muy bien. Ya sabemos lo que está pasando con esta pandemia. Está afectando de nuevo como una amenaza creciente a España, a Italia, los Estados Unidos. Francia tiene una situación muy agravada, y es que se trata de un virus, y el virus tiene la complicadísima situación que va cambiando. Por eso es que nos ponen la vacuna que llaman del flu todos los años. Te le ponen la vacuna del sarampión una vez en la vida, la viruela, el antituberculoso, una vez en la vida. Pero la del flu, porque el virus muta, cada año es distinto. Y entonces es probable que el virus aquel que se le escapó a los chinos, el COVID-19, ya será el COVID-20 o el 21. Entonces eso hace mucho más difícil, porque el desarrollo de las vacunas pueden tardar años. Algunas han tardado, se dice que la media es de 10 años, porque son una serie de protocolos. Fíjense que ha habido ya asuntos que hablan de una persona que falleció porque le aplicaron la vacuna. Bueno, porque primero hay que pasar por unas pruebas hasta que llega a esa fase que llaman 3, donde se prueba en seres humanos. Pero como están tratando de adelantar, quizás se han saltado algunas. Bueno, la noticia sorprendente es que Maduro anuncia que el IBIT, que tiene varios años destartalado, cuyos investigadores fueron pateados, sacados y desmantelado todo el centro de investigación, pues el IBIT está haciendo el milagro. Quizás tiene que ver con lo de José Gregorio Hernández, que hoy, este lunes, ha sido exhumado su cuerpo y está en el proceso entonces de beatificación. Bueno, ha dicho Maduro que Venezuela acaba de descubrir una vacuna, el R10 no sé qué cosa. Armando Bravo, que es un buen investigador de los virus, sabrá de eso, y que esa vacuna anula el virus. Oye, ¿cómo quisiéramos que esto fuera cierto? Porque nosotros estamos en el lado de los seres, de los venezolanos, que nos gustaría que los chavistas, los maduristas, que los de la oposición, que todos pudieran ponerse de acuerdo y entender que el país es permanente, que cada gobierno, cada ser humano incluso es una circunstancia. Mañana ya no estaremos, quedarán nuestros hijos, nuestros nietos, quedarán esas cosas, y tenemos que aprender a amarlas, nuestra tierra, eso que nos permitió nacer, crecer, desarrollarnos, y en base a los esfuerzos proporcionalmente tener uno más o menos el disfrute de una calidad de vida. Eso ha sido Venezuela. Venezuela es una gran madre, tenemos una deuda inmensa con Venezuela.
Así que nos queda desear que ojalá existiera esa posibilidad de esa vacuna y muchas otras cosas que ocurran en positivo. Ojalá cuantas cosas. Mientras estamos en los deseos, nosotros queremos agradecerle que nos acompañen y mañana estaremos juntos de nuevo. Chao.